esa enfermedad. ¿Ok? Entonces estaríamos empezando. Ok, vamos. Embriología, semana 8, aparato cardiovascular. Esta es la primera parte. Voy a empezar con lo más larguito, que es este aparato cardiovascular. ¿Ok? No es tan complejo, o sea, es complejo, pero ahorita lo he resumido para que a ustedes se les haga más fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del corazón. Nosotros habíamos visto que existía tanto la gastrulación como la neurulación. La neurulación, ¿qué era? Era que se forme el tubo neural, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, el desarrollo del corazón va a estar originado por el epiblasto. El epiblasto, les había comentado que en la gastrulación, ojo, no neurulación, había del hipoblasto y también había epiblasto, y de ahí luego de eso se formaban tres capas, que eran básicamente las tres capas más importantes del embrión, la cual era mesodermo, ectodermo, endodermo, ¿ok? Ahora, del epiblasto se van a originar células cardíacas progenitoras. Ojo, aquí están. Son las de aquí, las de acá. Esas que están de color rojo son las células cardíacas progenitoras. Ahora, estas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a migrar hacia adelante. Van a migrar hacia el cráneo, ¿ok? Por así decirlo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas se van a ubicar delante de la membrana bucofaringea, ¿ok? Por acá está la membrana bucofaringea, solo que acá no lo han puesto, pero básicamente es de por delante, ¿ok? Y una de sus particularidades, por así decirlo, es que esta va a tener una forma de herradura. Como lo podemos ver aquí, es una forma de herradura, ¿ok? Básicamente parece una herradura. Eso es una de sus peculiaridades, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos claro que las células cardíacas progenitoras, como su mismo nombre lo dice, son las que van a iniciar todo este proceso del desarrollo del corazón. Ahora, esto se va a diferenciar en dos zonas, ¿ok? Tanto el campo cardiogénico primario como el campo cardiogénico secundario. Ahora, en el campo cardiogénico primario, ¿de qué día va a estar? De los 16 al 18º día, es decir, en la tercera semana, ¿ok? Eso es importante, va a estar en la tercera semana. ¿Cuál va a ser los derivados del campo cardiogénico primario? Las aurículas primitivas, los ventrículos primitivo, bueno, el ventrículo primitivo izquierdo en su totalidad y el ventrículo primitivo derecho en su gran parte, ¿ok? Como nosotros sabemos, el corazón tiene tanto aurículas, ventrículos, ¿ok? No sé si ya lo hayan llevado en anatomía, pero básicamente esa es su composición, ¿ok? Por dentro. Entonces, la peculiaridad del desarrollo del corazón es que las aurículas primitivas y el ventrículo primitivo no van a tener una división, es decir, no va a haber aurícula derecha ni aurícula izquierda, va a ser una aurícula así, normal, total, no va a haber ni una división, a diferencia de lo que tenemos los adultos, niños, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso se le denomina aurícula primitiva. ¿Por qué? Porque todavía no hay esa división que es tan característica actualmente. ¿Ok? Ahora, el campo cardiogénico secundario va a ser del 20 al 21º día, es decir, ya casi terminando la tercera semana, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser lo que va a ser este campo? Va a ser el ventrículo primitivo derecho, va a terminar lo que ya había empezado el campo cardiogénico primario, porque como bien recordamos, el campo cardiogénico primario no hacía en su totalidad al ventrículo primitivo derecho, ¿ok? Esto es importante. Y también, y esto es aún más importante, lo que voy a mencionar ahorita es aún más importante, el tracto de salida de los grandes vasos del corazón, como el cono cardíaco y el tronco arterial. Estos dos nombrecitos, apréndanselos porque es lo que vamos a ver más adelante. A partir de esas dos estructuras va a haber la formación de otras, ¿ok? Entonces, básicamente apréndanse esos dos nombrecitos de aquí, que básicamente se ponen como tracto de salida de los grandes vasos. Acá podemos ver otra imagen mucho mejor, donde aquí están las células cardíacas progenitoras creo que era, bueno, sí, progenitoras, que van a migrar de manera craneal, ¿ok? Hacia por delante de la membrana bucofaringea en forma de herradura. Aquí está la línea primitiva y por acá debe estar el nódulo primitivo, ¿ok? Y aquí está la placa neural, ¿ok? Cosas que ya hemos visto antes, ¿ok? Y que también lo vamos a ver en sistema nervioso, ¿ah? Ojo. Y acá, bueno, esto es otro corte, donde acá tenemos los islotes sanguíneos, la capa visceral del mesodermo, como les había mencionado, habían tres capas esenciales en el desarrollo del embrión.
Y bueno, aquí está el campo cardiogénico. Este está mucho mejor. Acá podemos ver este es otro tipo de corte, donde acá ya lo vemos en la parte por arriba de la membrana bucofaringea de manera craneal, ¿ok? Básicamente va a ser, va a migrar hacia arriba, que en otras palabras es de manera craneal, ¿ok? Ahora tenemos la área cardiogénica. La área cardiogénica, ¿por qué va a estar constituido por células mioblásticas y angioblásticas? ¿Cuál es la importancia de estas células? Bueno, pues que van a ser importantes para que se haya el desarrollo de ciertos vasos, ¿ok? Sin estas células no podría haber el desarrollo de la mayoría de vasos, ¿ok? Ahora, en el día 18 se constituye el primordio del corazón, es decir, lo primero que da indicio a que en toda la formación de nosotros va a haber un corazón, ¿ok? Y a partir de eso se va a formar dos estructuras súper importantes, que van a ser los codones cardiogénicos. Aquí no están, pero básicamente son los dos codones cardiogénicos, ¿ok? En el día 18, estos de los días, apréndanselo, porque le pueden poner en su examen. En el día 18, ¿cuál de las siguientes estructuras es característico? Y te pueden poner cosas que todavía aún no se han formado, ¿ok? Entonces, día 18 codones cardiogénicos. Esto es lo que hemos visto el anterior diapositivo, ¿ok? Aquí está el extremo cefálico y las células del corazón. Ahora, en el día 20, 2 días después, se van a formar dos tubos endocárdicos primitivos. Ahora sí lo tenemos acá. Dos tubos endocárdicos primitivos, ¿ok? Entonces, estos tubos endocárdicos primitivos se van a juntar y van a tener ciertas conexiones. Y entonces, esas conexiones, ¿qué van a hacer? Que ambos estén conectados, pues obviamente, ¿no? Y eso va a formar al tubo cardíaco único, ¿ok? En el día 21 y 22, ¿ok? Tubo cardíaco único se forma en el día 21 y 22. Y básicamente es lo último de todo esto, ¿ok? Ahora, alrededor de este tubo cardíaco va a haber un tejido, el cual se va a llamar miocardio. ¿Y por qué es importante el miocardio? Por esto, ¿ok? Por esto. Esto es súper importante. Ahora, esto lo voy a explicar después. Primero quiero explicarle esto, o sea, lo que hemos explicado antes, pero en imágenes, ¿ok? Miren, aquí tenemos los dos tubos separados, ¿ok? Como les había mencionado, primero van a estar separados y primero van a ser dos. Ahora, va a haber pliegues laterales, ¿ok? Estos pliegues van a hacer que esto como que se vaya para el medio, ¿ok? Y se va a formar el surco neural. Eso ya lo hemos visto, cuando se formaba el surco neural y después del surco neural, ¿qué se formaba? El tubo neural, ¿ok? Y este tubo neural, la formación de estos va a ser por pliegues y a su misma vez, por esos mismos pliegues que se han formado, los dos tubos cardíacos se van a juntar. ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un tubo cardíaco único. Eso es lo que va a pasar. La formación del tubo cardíaco único es gracias a los pliegues que se dan, ¿ok? Y el tubo cardíaco único es importante. ¿Por qué es importante? Porque va a ser el primer indicio del corazón. Es básicamente el corazón, solo que en un estado de nacimiento, por así decirlo. Recién está naciendo ese corazón, todavía no tiene forma, todavía no se diferencia, todavía no tenemos aurículas ni ventrículos, nada. Simplemente es un vaso gigante, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos en el corazón ciertas capas, ¿ok? Y esas capas son importantes porque cada una, obviamente, cumple una función importante, como su mismo nombre lo dice, ¿ok? Entonces, el tubo cardíaco único va a ser la capa más interna. ¿Y qué es lo que va a formar? El endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón. El manto mioepicárdico va a ser lo que va a rodear el endocardio, ¿ok? Y va a derivar dos estructuras súper importantes que van a ser tanto el miocardio como el epicardio, ¿ok? Una neumotoxina puede ser M, ¿ok? M, que ese es básicamente cómo se divide las estructuras internas del corazón, ¿ok? Endocardio, miocardio y epicardio. Eso lo van a ver más a fondo, no sé si ya lo han visto, no sé la verdad, pero lo van a ver mejor en anatomía, bueno, en la anatomía que están ahorita, que es después del parcial, donde van a ver órganos, ¿ok? Creo que ya lo han visto, no estoy seguro. Ahora, la formación del tubo cardíaco único. Como les había mencionado, aquí miren, acá tenemos otra vez otra imagen súper importante donde están bueno, los dos tubos que les había mencionado que primero eran dos. Y bueno, como se van dando los pliegues, finalmente va a dar uno, ¿ok? Va a dar uno. Esto básicamente es un corazón, ¿ok? Solo que en su estado naciente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aparecer ciertas constricciones y dilataciones. Y estas dilataciones van a dejar las cavidades primitivas, ¿ok? Que las cavidades primitivas, bueno, básicamente van a ser la aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo arterioso y seno venoso.
¿Ok? Si se dan cuenta, básicamente es un tipo de vaso sanguíneo, ¿ok? Seno venoso y bulbo arterioso, arteria y vena, ¿ok? Eso es lo que va a dejar el tubo cardíaco. Y bueno, y las aurículas y el ventrículo, que, bueno, es característico del corazón. Básicamente es para eso sirve un corazón, para tener cavidades que vayan a intercambiar oxígeno, a recibir oxígeno y a bombearlas por todo el cuerpo, ¿ok? Eso es importante del tubo cardíaco único. De aquí, bueno, acá ya lo vemos más, bueno, ya acá lo vemos casi totalmente unido, y acá vemos las contracciones y dilataciones. Miren, acá tenemos el ventrículo, aquí tenemos el miocardio, que les había dicho que era una capa que rodeaba al endocardio, que básicamente es lo de más adentro, y acá tenemos el bulbo arterioso, ¿ok? Bulbo arterioso, y por acá no veo la aurícula, porque la aurícula, ahora vamos a ver por qué la aurícula no está ahí. ¿Ok? En la cuarta semana de desarrollo, bueno, básicamente lo mismo. Acá tenemos la aurícula primitiva. Acá sí se ve bien. Acá tenemos el ventrículo. Ya se han dado las contracciones. Acá tenemos el surco neural. ¿Qué más? Bueno, aquí, la cuarta semana de desarrollo es importante. ¿Por qué? Porque como les había, a ver, ustedes cuando ven un feto, ojo, no un embrión, un feto, cuando nace, o bueno, cuando está en la vida intrauterina, está encorvado, ¿cierto? Ok, entonces como va a estar encorvado, al inicio, el corazón, ¿dónde iba a nacer? Por delante de la membrana bucofaringea, porque ahí estaban las células, progenitoras del corazón, ¿ok? Entonces, a su vez que va a haber la encorvación y va a haber ciertos pliegues, va a hacer que esas células y ese corazón, entre comillas, naciente, vaya hacia el medio, ¿ok? Vaya hacia el medio, hacia el tórax, ¿ok? Hacia donde actualmente lo tenemos, que vendría a ser aquí, ¿ok? Entonces va a migrar hacia el medio y bueno, ahí se va a quedar. Esa va a ser la posición definitiva del corazón, ¿ok? Eso es importante de la cuarta semana. Va a haber el movimiento del corazón desde donde se formaba, que era por delante de la membrana bucofaringea, en dirección craneal, hacia dentro del tórax, ¿ok? Y acá tenemos la aurícula primitiva, por aquí el seno venoso que les había mencionado, y acá está el tronco arterioso, ¿ok? Dos estructuras importantes. Bueno, básicamente esta, esta y esta son las más importantes para mí, ¿ok? Porque de eso es todo lo que tuvo cardíaco da. Ahora, día 23 y 28. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener al seno venoso, que les había explicado que era importante, al tronco arterioso, bulbo arterioso, ventrículo primitivo y aurícula primitiva. El bulbo arterioso es básicamente una estructura y en donde termina el bulbo arterioso va a empezar, bueno, perdón, donde termina el bulbo arterioso va a estar el tronco arterioso, ¿ok? Ahora, como nosotros sabemos, estaba ese corazón, el corazón en su etapa naciente, por así decirlo, había bajado, ya estaba en el tórax, pero se encuentra en el medio. Y nosotros el corazón no lo tenemos en el medio, ¿ok? No lo tenemos en el medio, lo tenemos en la parte izquierda del tórax, ¿ok? Y aquí se va a dar un evento súper importante para que suceda eso, para que esté en la posición correcta el corazón, que el cual va a ser el ventrículo primitivo y el bulbo arterioso se van a desarrollar, ¿ok? Ventrículo primitivo y bulbo arterioso van a tener un mayor desarrollo que todas las estructuras que tenemos aquí, ¿ok? Y como esas estructuras van a tener un mayor desarrollo, ¿qué es lo que va a hacer? Que el corazón gire hacia la derecha, ¿ok? Gira hacia la derecha y eso va a hacer a su vez que el corazón obviamente esté en la parte izquierda, ¿ok? Mirando hacia la derecha, por así decirlo, pero en la parte izquierda, ¿ok? Entonces, súper importante, ventrículo primitivo y bulbo arterioso tienen mayor desarrollo que otras estructuras y eso hace que el corazón tome una posición correcta, que viene a ser parte izquierda. ¿Ok? Entonces, acá también, como va a girar hacia la derecha, se va a formar otra estructura súper importante, que va a ser el asa cardíaca. Yo les había mencionado a principio de las asesorías que la parte del final era más difícil, ¿por qué? Porque iba habiendo varias estructuras nuevas. Es decir, pasaba un suceso, se formaba algo, ¿ok? Bueno, este es el caso, ¿ok? Básicamente, que el corazón se vaya hacia la izquierda va a formar el asa cardíaca. Aquí lo tenemos en imágenes mucho mejor. Tenemos el bulbo cardíaco, bulbo arterioso y el ventrículo primitivo, que están en la parte derecha. Entonces, van a tener mayor desarrollo, va a girar hacia la derecha y finalmente va a tomar el corazón la parte izquierda. Esto de aquí que ven acá, esto no se preocupen porque esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente puse esta imagen porque esta me pareció muy buena, ¿ok? Y las demás la vamos a ver después, ¿ok? Ahora, quédense con esto, asa cardíaca, aquí está. La asa cardíaca, básicamente va a ser el corazón, pero ya
fase 2, ¿ok? Por así decirlo, ya va a estar más formadito, ¿ok? Ya se pueden distinguir algunas estructuras a diferencia de lo que era un tubo, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener al bulbo cardíaco, al ventrículo, bueno, la cavidad pericárdica, que básicamente va a hacer todo lo que bordea el corazón, y es necesario, ojo, que el pericardio bordee el corazón, ¿ok? Eso lo van a ver anato, no sé si lo han visto pericardio, y también van a ver otras estructuras que van a ver, y también van a ver patologías, ¿ok? Con eso, ¿ok? Entonces, el asa cardíaca básicamente ya es un corazón mucho más formado, ¿ok? Entonces, si ya está mucho más formado, acá hay un evento importante, que es lo que va a hacer, como podemos ver, la aurícula está aquí, está fuera del pericardio, ¿ok? No está dentro del pericardio. Entonces eso es básicamente peligroso que se forme así, ¿ok? Entonces lo que tiene que hacer la aurícula es ir paso, 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 caminar hasta que esté adentro del pericardio, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Va a haber una rotación, ¿ok? Una rotación. ¿Para qué? Para que la aurícula migre al pericardio y tenga un buen funcionamiento, ¿ok? Eso es importante, que la aurícula esté dentro, ¿ok? Y ahora, una cosa importante, ¿qué es lo que pasa si es que no hay una rotación en nosotros? Es decir, el corazón no va a estar en el lado izquierdo porque no hubo la rotación, es una patología llamada dextrocardia, ¿ok? Es importante. La extrocardia se caracteriza porque no hay rotación, ¿ok? Aquí lo podemos ver, la aurícula que está fuera, todo esto es el epicardio, ¿ok? Todo esto es el epicardio, está fuera, no, no, eso está mal, está súper mal. Entonces la aurícula va a caminar hacia acá, va a hacer una rotación y aquí ya lo podemos ver que ya está dentro, ¿ok? Ya está en su campo de protección, por así decirlo, ¿ok? Esto está correcto, ¿ok? Si es que no pasa esto, dextrocardia, de frente, ¿ok? Si le preguntan en su examen. Ahora, importantísimo, división del corazón. Yo les había mencionado, ¿qué les había mencionado a un inicio? Que el corazón, como es un corazón primitivo o un corazón en primer nivel o naciente, no iba a tener aurícula derecha, ni aurícula izquierda, ni ventrículo derecho, ni ventrículo izquierdo. ¿Cómo iba a estar formado? De una aurícula en total, sin ninguna división, y un ventrículo también en total, sin ninguna división. Ahora, la división del corazón es importante. ¿Por qué? Porque ahí también se va a diferenciar, obviamente, de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pero también se va a crear tanto las válvulas, que son importantes para que la sangre vaya de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, ¿ok? ¿Y cómo se va formar esto? Bueno, pues acá van a ver ciertos cojinetes endocárdicos, ¿ok? Por aquí van a estar. Aquí están, precisamente. Estos cojinetes endocárdicos van a tener su parte obviamente ventral, dorsal, y bueno, ellos se van a acercar hacia ellos, ¿ok? Van a besarse, por así decirlo, ¿ok? Y entonces, al momento que se van a acercar, se van a fusionar. ¿Y esto qué va a hacer? Va a dividir a la aurícula con el ventrículo, ¿ok? Ya hay una división ahí, ¿ok? En tanto del lado derecho como izquierdo, ¿ok? Las modillas laterales, derecha e izquierda, o cojines endocárdicos, se pueden llamar de ambas maneras, van a formar tejido mesenquimatoso denso que a su vez se van a convertir en un tejido fibroso y ese tejido fibroso, ¿qué es lo que va a dar? Las válvulas auriculoventriculares, que si ya han visto anatomía, o sea, si ya tuvieron esa clase, saben que existe la mitral y la tricúspide, ¿ok? Mitral 2, ¿ok? Tricúspide 3, ¿ok? Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Ok? Progresivamente a esto, el torrente sanguíneo va a agujerar la superficie ventricular y las armodillas laterales van a permanecer unidas por cordones musculares, ¿ok? Estos cordones musculares son importantes porque estos son los que van a abrir las aurículas y cerrarlas, ¿ok? Que se van a degenerar y se van a convertir en tejido denso y luego esto van a hacerse prácticamente cuerdas tendinosas que las cuerdas tendinosas también lo deben haber visto porque existe tanto la de Lushka, etcétera, ¿ok? Y esas cuerdas tendinosas son importantes porque si es que no existen, básicamente no se puede abrir las válvulas. Tendría que hacerse una operación, que también la van a ver más adelante, en su próximo ciclo capaz, o en el próximo del próximo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso. El ventral y el dorsal se acercan y forman las válvulas. Y la almohadilla central o cojín endocárdico va a tener más desarrollo, ¿ok? Y se va a dar el orificio auriculoventricular. Básicamente, aquí he puesto los resultados de todo, ¿ok? ¿Qué va a ser? Orificio auriculoventricular primitivo. Debería hacer esto de aquí. Acá ya está cerrado, ¿ok? Ahora, división auricular y ventricular. Ya vimos que ya hay una separación tanto de la aurícula como del ventrículo. Ojo, pero todavía siguen siendo una cavidad, ¿ok? No son ni aurícula derecha ni aurícula izquierda, sigue siendo una misma, ¿ok? Y esto es importante porque esto es muy preguntado acerca de la división auricular, ¿ok? Ahora,
la división auricular, primero, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar un septum primum. No sé si ustedes hayan investigado por así o algo así, pero a un piercing que se le pone en el medio de la nariz, normalmente se le dice el septum, ¿ok? Y básicamente es eso, un septum primum es un tabique, ¿ok? El septum primum es un tabique. Entonces, si pueden, asócienlo así. Como el piercing septum, se pone en el tabique de la nariz, entonces asócienlo así, ¿ok? Entonces, este septum primum, ¿cómo se va a dar? Va a dar de arriba hacia abajo, es decir, de la pared superior de la aurícula hacia abajo, ¿ok? Hacia por donde está el ventrículo, ¿ok? Y hacia abajo, ¿qué va a estar? Las almohadillas endocárdicas, ¿ok? Y esto, ojo, este septum primum se va a dar esto hacia abajo y va a dejar un orificio pequeñito. Y ese orificio pequeñito, ¿cómo se va a llamar? Foramen primum. Aquí está, miren, aquí está, foramen primum. Acá está el circulito pequeño y el orificio que ha dejado el septum primum, que va a dejar un foramen primum. ¿Ok? Ese foramen primum se tiene que cerrar y a su vez aquí ya lo vemos cerrado, pero ¿qué es lo que va a dar que se cierre? Por arriba también va a haber otra apertura, ¿ok? Y esa apertura, ¿cómo se va a llamar? Foramen secundum, ¿ok? Y el foramen secundum es más importante porque este va a permanecer toda la vida intrauterina, ¿ok? Acá lo tenemos, toda la vida intrauterina, ¿ok? De ahí se tiene que cerrar, sí o sí. Si no se cierra, ahí va a haber problemas. Y eso lo tienen que ver en la tabla que le he pasado, porque ahí hay varias patologías que se asocian a eso, ¿ok? Así que sí o sí se tiene que cerrar, ¿ok? Entonces, el septum primum va a dar el foramen primum, que se va a cerrar, y el foramen secundum, que va a permanecer abierto toda la vida intrauterina. De ahí luego va a aparecer el septum secundum, ¿ok? Que aquí está, septum secundum. Este septum secundum va a estar a la derecha del septum primum, que vendría a ser el de aquí. Miren, acá, esta imagen está mucho mejor. Esto ya está prácticamente formado en su totalidad. Acá tenemos el septum primum, que es lo de acá. Aquí tenemos, acá que tendríamos el foramen secundum, ¿ok? Que era lo último que se formaba del septum primum. Y el septum secundum también va a dejar un hueco, ¿ah? Y va a dejar al agujero oval, ¿ok? Va a dejar al agujero oval, que a su vez el septum secundum va a estar a la derecha del septum primum. La verdad es que no me gustan estos nombres que parecen latín, pero luego se lo tienen que aprender así, ¿ok? Entonces, resumen. Septum primum, ¿cuál es su producto final? Un foramen secundum, que va a dar, que se tiene que cerrar. Y el septum secundum, su producto final va a ser el agujero oval. Ese básicamente es el resumen de todo esto. ¿Ok? Ahora, ya tenemos las dos aurículas formadas. ¿Ok? Las dos aurículas formadas. Ya tenemos aurícula derecha e izquierda. Ahora tenemos la división ventricular. Ojo, este proceso es simultáneo. O sea, es decir, se va a dar al mismo tiempo. No primero va a dar una auricular y de ahí una ventricular. No. Se da a la par. ¿Ok? Ahora, tenemos la división ventricular. Esta es más fácil, esta no es tanta ciencia. ¿Ok? Del ventrículo primitivo, que es uno, es uno, ¿ok? Se va a formar una cresta media, ¿ok? Y esa cresta media va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y va a formar el tabique interventricular muscular. Ojo, muscular, ¿ah? Cresta media, tabique interventricular muscular. ¿Cómo se va a dar esto? Por proliferación activa de los ¿qué significaba? Músculos, mioblastos, ¿ok? Y dilatación de las cavidades ventriculares. Les había mencionado que también el tubo cardíaco iba a tener ciertas dilataciones, ¿ok? Básicamente, lo que pasa en el corazón es que por dilataciones se van a formar ciertas cosas, ¿ok? Entonces eso ténganlo en cuenta, porque en dilataciones vamos a ver muchas cosas, ¿ok? Bueno, el tabique interventricular muscular se va a dar por la cresta media, ¿ok? Pero ahora tenemos otra porción membranosa, ¿ok? Que al final de la séptima semana, va a haber un agujero interventricular entre los cojinetes endocárdicos, que viene a ser la parte superior, a ver, algo así, ¿ok? Bueno, esto vendría a ser las dos aurículas. Esto vendría a ser aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, por acá debe estar los cojinetes endocárdicos, ¿ok? Entonces, se va a cerrar el agujero que había acá por la porción membranosa, ¿ok? ¿Y qué va a ser la porción membranosa? La porción membranosa de este tabique va a derivar de la cresta vulvar derecha, de la cresta vulvar izquierda y del cojinete endocárdico. Acá lo tenemos, reborde vulvar o cresta vulvar, llámenlo como quieran, pero se lo recomiendo que se lo aprendan como cresta, ¿ok? Aquí lo vemos, donde básicamente están juntos los tres, ¿ok? Y así se forma la porción membranosa de este tabique, ¿ok? Entonces, resumen, tabique interventricular muscular,
¿Por qué se va a formar? Por cresta media, ¿ok? Y porción membranosa de este tabique, ¿por qué se va a formar? Por cresta vulvar derecha, izquierda y cojinete endocárdico. Ese es el resumen de esto. Ahora, cambios en el seno venoso y venas relacionadas. Les había mencionado que se aprendan ciertos nombres que eran importantes y que íbamos a ver más adelante, porque cada uno de ellos tenía una implicancia importante. ¿Ok? El seno venoso era uno de ellos. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el seno venoso, acá lo vemos, va a tener un cuerpo venoso, y a su vez va a tener cuernos venosos, ¿ok? Medio raro ese nombre, cuernos venosos. Y esos cuernos venosos son importantes porque básicamente es la circulación, ¿ok? Para todo lo que sea venas arterias es importante por su mismo nombre, por la circulación, ¿ok? Entonces, este seno venoso que lo tenemos aquí va a tener una apertura, ¿ok? Va a tener una apertura y esta va a ser al centro de la aurícula primitiva, ¿ok? Entonces van a tener contacto ambos. El seno venoso va a tener contacto con la aurícula primitiva. ¿Ok? Hacia la cuarta semana, ojo, cuarta semana, el cuerno derecho va a ser más grande. El cuerno derecho va a tener un mayor crecimiento y el cuerno izquierdo va a decrecer. Entonces, esto va a hacer que el cuerno derecho entre hacia la aurícula derecha, ¿ok? Les había mencionado que ambos iban a tener contacto en una fase inicial, ¿ok? Justo en el centro, pero como acá ha habido un mayor desarrollo del cuerno venoso derecho, pues se va a ir para el lado derecho de la aurícula, ¿ok? Entonces, ya quédense ahí con lo que tenemos al cuerno venoso derecho entrando a la aurícula derecha, ¿ok? Ahora, otro tema también importante. Los cuernos del seno venoso van a recibir sangre de ciertas venas que también son importantes. Esto apréndenselo de memoria, porque básicamente se lo pueden tomar, ¿ok? Una de ellas es la vena cardinal anterior y posterior, que se van a unir y van a formar la vena cardinal común. Básicamente anatomía, ¿ok? Cuando vean, bueno, ya han visto arterias, ¿ok? Entonces básicamente cuando se forman ambas, van a dar el mismo nombre de la arteria, pero con el término común, ¿ok? Y entonces estas van a drenar en el seno venoso, ¿ok? La vena umbilical derecha e izquierda de la placenta, que placenta vimos la clase pasada, así que lo voy a meter fresco ya, y la vena vitelina, ¿ok? Que va a estar tanto derecha como izquierda. Ahora, nos quedamos en una parte importante, ¿no? Que el cuerno venoso derecho estaba entrando ya a la aurícula derecha, ¿ok? Porque había un mayor crecimiento de este. Ahora, el seno venoso va a entrar a la aurícula derecha y nosotros tenemos en cuenta que al inicio las aurículas van a tener una superficie rugosa, ¿ok? Van a tener una superficie rugosa. A su vez que va a entrar bueno, el seno venoso a la aurícula derecha, va a hacer que esta porción rugosa de la aurícula se transforme en lisa, porque bueno, básicamente el seno venoso es liso, ¿ok? Entonces va a colonizar, por así decirlo, la aurícula y va a hacer que todo esto sea liso, ¿ok? Pero va a haber ciertas partes que no van a estar, que no van a estar lisas, que no las va a poder colonizar, y estas van a tener otro nombre, ¿ok? Que básicamente va a ser una parte rugosa, que lo van a ver en anato, ¿ok? Ahora, la aurícula derecha, primitiva, va a formar la orejuela derecha y la porción trabeculada, ¿ok? Y también van a ser divididas del seno de las cavas, que básicamente son las venas cavas, por la cresta terminal, ¿ok? Ahora, el seno venoso, terminando su incorporación, es decir, colonizando ya toda la aurícula derecha, va a estar, o sea, va a colonizar también la válvula de Eustaquio y el seno coronario con su válvula de Tevesio, ¿ok? Esos términos de válvula de Eustaquio, válvula de Tevesio, es anatomía, ¿ok? Lo van a ver en anatomía, no sé si ya lo han visto, pero básicamente cada una de las válvulas siempre tiene un nombre, inclusive existe la semilunar, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar con el seno venoso. Va a colonizar gran parte de la aurícula y va a hacer que sea una superficie lisa, ¿ok? Y la porción que se va a incorporar del seno venoso se va a llamar sinus venarum, ¿ok? Términos latinos medio raros, pero que deben aprendérselo, ¿ok? Sinus venarum, la porción que coloniza toda la aurícula derecha, ¿ok? Importante. Ahora, la aurícula izquierda que es otra cosa, a la derecha, ¿ok? Es diferente, porque la derecha nosotros sabemos que ya entró a colonizar todo,
todo, bueno, todo, pues, ¿no? Colonizó todo y se transformó en liso, ¿no? Ahora, a medida que la aurícula izquierda se va a expandir, la vena pulmonar primitiva y sus ramas se van a incorporar adentro de la aurícula izquierda, dejando las 4 venas pulmonares. Motivo también por el cual la aurícula izquierda también va a ser lisa, porque también va a haber una colonización, ¿ok? Ahora, la aurícula primitiva, que va a ser lo que no se ha colonizado, ¿ok? Y que todavía va a ser rugoso, va a ser la orejuela izquierda. ¿Ok? Les había mencionado que sí colonizaban toda la aurícula, pero había una parte que no, ¿ok? Y básicamente esa parte es rugosa, por la misma razón que no colonizan. ¿Ok? Ahora, inicialmente la vena pulmonar tiene un tronco principal. Esta imagen me pareció súper buena, acá lo van a poder ver. Este es el tronco principal de la vena pulmonar, ¿ok? Solo tiene una, ¿ok? Aquí ya vamos a ver que todo, que ya está prácticamente su contraparte, que vendría a ser el ventrículo, perdón, la aurícula derecha ya está prácticamente entrando para colonizarse, ¿ok? Y ahora el tronco principal va a tener va a tener un cambio, ¿ok? Entre la quinta y octava semana se incorpora a la aurícula izquierda, ¿ok? Ya se incorpora a la aurícula izquierda y a su vez esto va a dar 4 venas pulmonares, ¿ok? Acá lo tenemos. Primero lo teníamos como un tronco y de ahí ya van a dar las 4 venas y finalmente ya los 4 orificios de la vena, de las venas pulmonares que van para, claro, que regresan ya oxigenadas, ¿ok? Ya regresan oxigenadas. Y acá tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, que era producto de qué? De que el seno venoso entre a la aurícula derecha. Básicamente es eso, es la formación de los grandes vasos del corazón. Ahora, para todo esto existen cosas importantes esto es memoria, se lo pongo así, grande. Memoria, esto es imposible bueno, sí se puede comprender, pero los nombres se lo tienen que aprender en memoria, ¿ok? Van a haber ciertas moléculas que van a dirigir este proceso de que se forme el corazón de manera correcta, ¿ok? Y estas moléculas, ¿cuáles van a ser? Va a haber ciertos factores de transcripción, que básicamente es regular. Lo que factores de transcripción se encargan de regular. Va a ser el NKX2.5, el gen principal para el desarrollo cardíaco. Este es el más importante. Si se inhibe este gen, ¿qué es lo que pasa? Pues no hay desarrollo, ¿ok? Es básicamente el corazón del corazón, ¿ok? Por así decirlo. Ahora, de ahí tenemos al PIX2. Este va a formar el asa cardíaca o el asa bulboventricular. Luego tenemos al BX5 que va a participar en el tabicamiento de las cavidades primitivas. Si no existe este gen, o si es que lo inhiben, o si es que está alterado, no va a haber un tabicamiento de las cavidades y se va a quedar en aurícula primitiva, ¿ok? No va a haber ni septum primum, ni septum segundum, ni porción membranosa intraventricular, ¿ok? No va a haber nada de eso, ¿ok? Luego tenemos el HAN1 y el HAN2 que van a expandir y van a diferenciar a los ventrículos, ¿ok? Les había dicho que había dilataciones, ¿ok? Básicamente es esto, expandir. ¿Ok? Ahora, también tenemos inhibidores, ¿ok? Que van a inhibir el desarrollo del corazón, ¿ok? Tenemos el WNT, que estos van a ser originados a partir del tubo neural y estas van a inhibir el desarrollo cardíaco. Sin embargo, un punto importante es que este gen va a ser inhibido a su vez. ¿Por quién? Por las proteínas crecen y Cerberus, ¿ok? Crecen y Cerberus inhiben al WNT y así se da un desarrollo normalmente, ¿ok? Todo esto, memoria. ¿Lo toman? Sí lo toman, sí lo toman, sí lo toman bastante. A mí me vino una. Creo que me vino la de Han 1 y Han 2, ¿ok? Ahora, esto... Tenemos la separación del bulbo arterioso y el tronco arterioso, ¿ok? Primero, el bulbo arterioso se divide... Les había mencionado que el bulbo arterioso terminaba en su parte inferior por el tronco arterioso, ¿ok? Ahora, también se divide acá. Acá hay una división un poquito más detallada. Bueno, el bulbo arterioso va a ser la parte proximal y más cercana al corazón que va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿ok? En su parte media tenemos al cono arterioso, el segmento intermedio del bulbo arterioso, que va a originar a los infundíbulos, ¿ok? De los ventrículos. Lugares donde van a nacer los grandes vasos, ¿ok? Como la aorta y la pulmonar, ¿ok? Entonces, punto importante del cono arterioso, va a generar los infundíbulos, que a su vez los infundíbulos es como el punto de inicio, el nacimiento, el hincapié de la aorta y la arteria pulmonar, ¿ok? Y ahora, en su parte final, el tronco arterioso, que era la parte más distal, donde se van a originar las raíces y las partes proximales de la aorta ascendente,
y del tronco de la arteria pulmonar. Esto, no sé si ya lo han visto, tema de circulación, si no lo van a ver acá a poco, ¿ok? Porque una característica de su parte de acá a los finales es que tanto embriología como histología como anatomía se juntan, ¿ok? Y hacen un match donde van a ver el corazón, el sistema digestivo, en embriología, pues cómo se forma, en anatomía cómo está y en histología a mucho más detalle, estructuras que no se pueden ver a simple vista, ¿ok? Ahora, punto importante, en la quinta semana van a proliferar las células del bulbo cardíaco formando crestas vulvares. Estas crestas vulvares a su vez van a estar divididas por derecha e izquierda. Y las células del tronco arterioso van a formar crestas troncales. Más fácil, ¿ok? Miren, células del bulbo, crestas vulvares. Células del tronco, crestas troncales. Fácil, ¿ok? En su origen van a estar implicadas las células de la cresta neural, ¿ok? Punto importante. Ahora, las crestas vulvares y crestas troncales se van a fusionar. Van a tener una fusión tanto, ay, ¿dónde puedo dibujar? Acá. Crestas troncales más crestas vulvares. Estas crestas vulvares que van a dar el tabique aórtico pulmonar, ¿ok? Aórtico pulmonar, ¿ok? Tabique aórtico pulmonar. Una vez que se fusionan todos estos tabiques internos, el complejo septal infundibular arterial va a dar un giro, ¿ok? De manera helicoidal. Así se llama de manera helicoidal. Acá lo ponen como un giro de 180 grados, pero yo se los digo, es de manera helicoidal, ¿ok? Y esto va a llevar sangre del ventrículo derecho hacia el cono anterolateral, que a su vez va a ser un futuro tronco pulmonar. Y la sangre procedente del ventrículo izquierdo pasa al cono posteromedial, que va a ser el futuro callado de la aorta. Y así es como se van a dar una adecuada distribución de la sangre, ¿ok? Tanto oxigenada como desoxigenada. Esto básicamente, este giro helicoidal, ¿para qué sirve? Para es una adecuada circulación del corazón, ¿ok? Entonces, ya. Ahora, desarrollo de los arcos aórticos. Este es otro tema bien pesadito, ¿ok? Acá sí vamos a tener que tener bastante memoria. Lo desarrollo de los arcos aórticos. El bulbo arterioso, les había mencionado que su parte proximal era bulbo arterioso, entonces ahí se van a desarrollar ciertos arcos aórticos importantes, ¿ok? Van a ser 6, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿ok? ¿Quiénes van a ser los primeros? Bueno, el primero y el segundo van a ser los que aparecen primero, ¿ok? Acá lo voy a poner. Primeros, ¿ok? Y como estos van a aparecer primeros, estos van a dar origen a los sucesivos, ¿ok? A los sucesivos, se van a formar gracias a estos, ¿ok? Entonces, de ahí van a aparecer el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Sin embargo, punto importante y que les pueden tomar en su examen, negrita Arial 50, ¿ok? El quinto va a ser rudimentario, ¿ok? No va a tener tanta implicancia en la vida adulta, ¿ok? El rudimentario se puede formar como que no, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a tener demasiada implicancia o cuáles van a tener la implicancia de por sí? Van a ser el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, ¿ok? Eso van a ser los que van a tener demasiada implicancia. Y miren, acá llevamos un corazón más formadito, ¿ok? O ya básicamente ya está reconocible como un corazón, ya no parece un vaso sanguíneo simplemente. Ahora, en los pares de arco aórticos van a tener una característica peculiar. ¿Cuál es esa característica? Que algunos de ellos va a dar una formación de ciertas arterias que vamos a tener actualmente. ¿Ok? El primer par de arco aórtico, ¿qué es lo que va a dar? La arteria maxilar, ¿ok? Que básicamente debe estar por aquí, ¿ok? Por acá, ¿ok? Entonces también va a dar parte de las carótidas externas. Miren, si se dan cuenta, el primer par de arco aórtico, que era el que estaba en la porción más superior, va a dar estructuras superiores, básicamente toda la cara y la carótida que debe estar por acá, ¿ok? Eso es lo que va a dar el primer arco aórtico. El segundo par de arco aórtico, arterias del oído medio, ¿ok? Arterias del oído medio. Eso lo van a ver en Anato 2, así que no se preocupen. Simplemente guárdenlo como un dato, ¿ok? Arterias yoideas y estapedias. Esto no creo que se lo pregunten así, pero se lo pueden preguntar como arterias del oído medio, ¿ok? Así que apréndenselo así. El tercer par de arco aórtico, ¿en qué va a derivar? En la arteria carótida común y la carótida interna. Ojo, carótida común y interna, no externa, que vendría a ser del primero. El cuarto par va a dar al callado o arco de la aorta. Miren, esto es importante porque es un vaso súper importante que inclusive había escuchado que la aorta, no sé si estaré en lo correcto, pero había leído que
se está considerando como un órgano, ¿ah? Ojo, entonces esto le pueden preguntar. ¿Cuál es el derivado del cuarto par de arco aórtico? Ustedes ponen callado de la aorta. Y finalmente la arteria subclavia, que eso sí lo han visto por anato, ¿ok? La arteria subclavia derecha. Ahora, el quinto par de arco aórtico les había dicho que era rudimentario, ¿ok? Rudimentario. Entonces, lo que puede pasar es que se genere o simplemente no se generan o no van a dejar ningún este, em, rezago, ¿ok? Rudimentario. Ahora, tenemos al sexto par, que este sí era importante, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a derivar el par izquierdo, va a dar lugar a la arteria pulmonar izquierda y al conducto arterioso, que este se va a comunicar con la arteria pulmonar con la aorta, ¿ok? Conducto arterioso comunican ambos, ¿ok? Durante la vía intrauterina. Después del nacimiento se van a producir modificaciones en este tronco arterioso. La verdad es que en el tema del corazón, hay cosas que van a estar de una manera para tener la sostenibilidad o para adecuar un buen estado y el que el bebé tenga un buen estado. Sin embargo, cuando ya nacemos, esas cosas cambian, ¿ok? Cambian para que esté de una mejor manera. Uno de ellos era, que les había dicho? Que se iba a cerrar por completo el tabique intraauricular y se iba a cerrar por completo el interauricular y el intraventricular, ¿ok? Eso es un ejemplo claro de esto, ¿ok? Que hay cosas que van a estar formadas de una manera y cuando naces se cambian, ¿ok? También viene a ser esto el par izquierdo, ¿ok? Y finalmente el par derecho, arteria pulmonar derecha. ¿Qué cosas creo que les pueden preguntar? Cuarto par aórtico, porque es importante por su implicancia del callado de la aorta, y este también, porque este tiene que ver con embriología, ¿ok? Estos, apréndanselos sí o sí, ¿ok? Sí o sí. El quinto par básicamente no es nada, y bueno, los de acá, apréndanselo porque es importante, pero no creo que les tomen, ¿ok? Ahora, circulación del corazón primitivo. Este tema es bien larguito, ¿ah? ¿Cuánto falta? Porque no sé si acabemos. Ah, sí, ya falta poquito. Ok, circulación del corazón primitivo. Les había mencionado que habían ciertas cosas en la parte central del corazón. Acá tenemos, tomen una foto de esto, ¿ah? Si es que no lo tienen, tómenlo, ¿ok? Tenemos al seno venoso, a la aurícula primitiva, al ventrículo primitivo, bulbo arterioso, tronco arterioso, saco aórtico, arcos aórticos y aortas dorsales. ¿Ok? Eso es básicamente la parte central del corazón. Ahora, vamos por el primer punto, la placenta. ¿Por qué? Esto ya lo hemos explicado. ¿Por qué la placenta va a ser importante? Porque ahí tenemos sus venas umbilicales y ahí va a haber el intercambio de nutrientes de parte de la madre y del embrión. Ahora, esto va a llegar sangre del corazón, sangre al corazón del bebé procedente de la placenta, de las venas umbilicales, que les había mencionado que las venas umbilicales eran ricos en O2, en sangre oxigenada. ¿Ok? Eso es importante de las venas umbilicales. Ahora, vamos por acá. Saco vitelino, que todavía no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver cuando hay este sistema digestivo, ¿ok? Pero acuérdense igual. Venas vitelinas que va a llegar, que va a llevar sangre al corazón procedente de saco vitelino a través de venas vitelinas. Importante. Ahora vamos aquí, al embrión. Las venas cardinales. Al corazón va a llegar sangre procedente del embrión a través de las venas cardinales. Básicamente esto tiene que ver con la circulación del mismo embrión, ¿ok? Ya no ni un intercambio ni nada. En cambio, la vena cardinal anterior y posterior se van a unir antes de llegar al seno venoso y van a constituir la vena cardinal común. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿ah? Les había mencionado que básicamente la unión de dos vasos sanguíneos van a denominarse como común, ¿ok? Estas venas cardinales, sangre desoxigenada. Ojo, venas cardinales común, vena cardinal común, sangre desoxigenada. Tanto en la parte superior e inferior del embrión. Todo lo que está resaltado es porque lo pueden tomar, ¿ok? Así que básicamente presten bastante atención en eso. Ahora, luego de ello, ¿a dónde vamos? Acá, las venas viterinas, bueno, las venas viterinas también van a tener sangre desoxigenada, ¿ok? Eso es importante. Sangre viterinas, sangre desoxigenada. Y ahí, nada más, todo esto ya lo explicamos, básicamente, esto ya lo explicamos en todo lo que viene a ser arterias, ¿ok? Ahora, vamos aquí, a embrión, arterias intersegmentarias, ¿ok? Porque esto es importante, porque esta va a dirigirse hacia la placenta de la arteria dorsal única, ¿ok? De la aorta dorsal única van a salir las arterias umbilicales. Yo les había mencionado, punto importante, que las venas umbilicales, ojo, venas umbilicales traían sangre oxigenada. Sin embargo, las arterias umbilicales traían sangre desoxigenada. A diferencia de lo que viene a ser el cuerpo humano, que lo normal básicamente es que la arteria transporte sangre oxigenada, sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Bueno, en el embrión es totalmente lo contrario. Y aquí lo tenemos, arterias umbilicales
sangre desoxigenada, ¿ok? Importante. Y a la placenta para que se oxigene y retorne a la sangre, ¿ok? Obviamente va hacia la madre aspira, aspira O2, bota CO2 y así se va a oxigenar, ¿ok? Ahora, del saco vitelino, las arterias vitelinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir del corazón como una rama de la aorta dorsal única y, bueno, las arterias vitelinas va a dar sangre que se va a dirigir hacia el saco vitelino, que es importante porque el saco vitelino, para el sistema digestivo, ¿ok? Que no lo quiero confundir tanto ahora con saco vitelino y esos temas, porque básicamente van a tener una implicancia mayor cuando veamos digestivo, ¿ok? Que ahí sí va a ser importante que se aprendan tanto todos los giros que hay, ¿ok? Porque va a haber ciertos giros. Como acá hubo uno que viene a ser un giro helicoidal, para que haya una buena circulación, en el sistema digestivo también va a haber varios giros, ¿ok? Ahora, les había mencionado que las patologías son varias, son demasiadas. Le he pasado un cuadro para que ustedes se lo aprendan y acá solo puse la única que me parece la más importante y fue la única que a mí me tomaron, acerca del corazón. Fue la única que a mí me tomaron y que es la que siempre toman. Tetralogía de Fallot. Esto lo van a ver en clínicas, en todos los lugares posibles, porque es importante, ¿ok? Esta va a tener 4, ¿ok? La tetralogía de Fallot, tetralogía 4, ¿ok? Básicamente es eso. Es una malformación clásica donde las 4 anomalías van a ser las siguientes. Aquí están, importante. Todo esto sí es importante, ¿ok? Esto grábenselo como su nombre, ¿ok? Estenosis valvular pulmonar. Es por eso que no va a entrar tanta sangre de parte de los pulmones, ¿ok? Porque se cierra, porque hay una estenosis. Defecto del tabique intraventricular, es decir, el tabique no se ha cerrado por completo, hay una comunicación de ambas, ¿ok? En la porción membranosa, ojo, en la porción membranosa. No creo que les pregunten así, porque eso sí sería bien maleado, pero les pueden poner en qué parte del tabique intraventricular hay un defecto en la tetralogía de Fallot, en la porción membranosa o muscular, y ahí ustedes ponen porción membranosa, ¿ok? Ahora, ese es otro. Y otro vendría a ser cabalgamiento de la aorta. ¿Ok? Entonces, va a haber un cabalgamiento de la aorta. Acá lo podemos ver. ¿Ok? Aorta cabalgada. ¿Ok? Va hacia acá. Ahora, hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? Es decir, va a estar atrofiado el ventrículo derecho. Eso es importante. ¿Ok? Y la falla en este caso va a haber porque ha habido una alteración en el desarrollo del cono y del tronco arterial. Les había mencionado que el cono y el tronco arterial es importante. ¿Por qué? Vamos a volver hasta acá. Aquí está. Porque iba a ser el giro helicoidal, ¿ok? Iba a ayudar a que se formen varias estructuras. Ahora, aquí ha habido un defecto y en su consecuencia puede haber tetralogía de Fallot. Signo característico de la tetralogía de Fallot, va a haber una crisis de hipoxia. La sangre no va a haber sangre desoxigenada, ¿ok? En mayor cantidad. ¿Y qué va a hacer esto? Que tanto la parte distal de los dedos, como la parte distal de los dedos del pie y de la mano, y los labios y los ojos, van a tener una coloración morada, ¿ok? Violeta, ¿ok? Y eso se va a llamar crisis de hipoxia. Signo característico de la tetralogía de Fallot, importante. Ahora, circulación fetal. Esto es importante que se lo aprenda tanto para fisiología como para circulación fetal como para la vida. Nunca, nunca va a haber 100% de sangre oxigenada, ¿ok? Nunca, ¿ok? ¿Por qué? Y acá lo tenemos. El 80%, es decir, primero, en primer lugar, ni siquiera va a llegar ni 100, va a llegar 80% a la placenta, porque obviamente la madre tiene que consumir algo, ¿no? No se va a quedar con cero, ¿ok? Entonces, va a llegar 80% de sangre oxigenada a la placenta, que a su vez va a perder porcentaje de oxígeno, ¿ok? Va a perder cierto porcentaje de oxígeno. ¿Por qué? Porque va a haber mezclas de sangre. Básicamente eso también pasa, les voy adelantando, eso también pasa en, en el cuerpo humano. Actualmente nosotros no aspiramos 100% de oxígeno. ¿Por qué? Porque ese aire se tiene que calentar, ¿ok? Para que sea bueno, para que sea accesible, ¿ok? Entonces, como se calienta, ahí pierde una cantidad. Y además de ello, también vamos a tener espacios muertos, ¿ok? Vamos a tener espacios muertos donde el aire no va a llegar a los alvéolos y también van a haber algunos alvéolos que no van a estar perfundidos, no van a tener una circulación óptima, ¿ok? Y como no van a tener una circulación óptima, ahí no va a haber intercambio gaseoso, ¿ok? Y a su vez, nosotros también vamos a tener una mezcla de sangre, ¿ok? Que se va a llamar shunt fisiológico, ¿ok? Eso se lo voy diciendo para que lo tengan como un dato porque se lo pueden preguntar en fisiología y es bastante preguntado, ¿ok? Ahora, la primera mezcla de sangre
¿dónde se va a dar? En el hígado, ¿ok? Esta va a ser una primera mezcla de sangre, donde la sangre va a venir con oxígeno por el conducto venoso sin mezclarse, pero una parte se va a distribuir al hígado y ahí se va a producir una primera mezcla, ¿ok? La segunda mezcla, ¿dónde se va a dar? En la vena cava inferior. La sangre va a llegar a la vena cava inferior y esa sangre con oxígeno va a entrar por el conducto venoso y se va a mezclar con la vena cava inferior para luego dirigirse a la aurícula derecha, ¿ok? Donde va a desembocar y de ahí va a ir al ventrículo derecho, etcétera, ¿ok? Ya. Segunda mezcla, vena cava inferior. Tercera mezcla de sangre, ¿dónde se va a dar? En la aurícula derecha, ¿ok? La sangre que va a venir de la vena cava inferior pasa directamente por la válvula de Eustaquio, que ya lo deben haber visto en anato, y va a entrar por el agujero oval y pasa de derecha a izquierda, ¿ok? Y entonces esa va a ser la tercera mezcla. ¿Esto cómo se lo pueden preguntar? Como ¿en dónde se da la primera mezcla de sangre? Acá lo tienen, resaltado en negrita. La primera es en hígado, la segunda en vena cava inferior, la tercera en aurícula derecha. Ahora, la cuarta mezcla de sangre. ¿Dónde va a ser? Cuando va a pasar esta a la aurícula derecha y de ahí va a pasar por el agujero oval hacia la aurícula izquierda, ahí va a sufrir una cuarta mezcla, ¿ok? ¿Por qué? Porque las sangres van a venir por las venas pulmonares, ¿ok? Esas venas pulmonares no va a estar oxigenado, ¿ok? A diferencia del humano, ¿ok? O bueno, el humano no, el ser vivo, pero ya en el ambiente, ¿ok? Porque en el ambiente nosotros podemos respirar, ¿ok? Nuestros pulmones son funcionales, ¿ok? En cambio, cuando estás adentro, cuando estuviste adentro en la vía intrauterina de tu mamá, no podías respirar, ¿ok? No, tus pulmones, no tenían surfactante, ¿ok? No se podían expandir, ¿ok? Y es por eso que las venas pulmonares, de manera intrauterina, van a tener sangre, desoxigenada, ¿ok? Y ahí va a haber la cuarta mezcla de sangre, ¿ok? En la aurícula. Ahora, la quinta mezcla de sangre va a ocurrir en el conducto arterioso, donde la sangre debería ir hacia los pulmones, se va a encontrar la resistencia vascular. Temas de fisiología que más adelante van a entender, pero téngalo como algo de memoria por mientras. Esa resistencia vascular va a estar en los pulmones durante la vida fetal y por ende va a pasar al conducto arterioso y luego a la circulación de la aorta. Aquí está. Esta es la aorta, ¿ok? No, deben saberlo ya por anato, ¿ok? Y eso va a ser las cinco mezclas de sangre, ¿ok? Apréndanselo porque son cinco. Una pregunta fácil le puede decir ¿cuántas mezclas de sangre hay? Cinco de frente, ¿ok? Ahora, desarrollo del aparato respiratorio. Ojo, apunten porque ya terminamos. Esto fue el último tema de aparato cardiovascular, ¿ok? Ahora vamos a entrar al aparato respiratorio, que es el segundo tema que ustedes tienen en su semana 8, ¿ok? Este es más cortito porque básicamente no es tanta circulación, ¿ok? Entonces es más pequeñito, ¿ok? Ahora, yo les había mencionado que iba a haber un primordio, es decir, como que la evidencia, el primer paso para que se forme el corazón, ¿ok? Aquí también va a haber, en el desarrollo del aparato respiratorio, va a haber también un primordio, ¿ok? El extremo distal del divertículo laringio traqueal, acá lo tenemos, al inicio de la cuarta, esto va a ser al inicio de la cuarta semana, ¿ok? Entre el 26º y 27º día. El primordio, que les había mencionado que era lo primero, va a ser el surco laringotraqueal, que a su vez este va a tener una evaginación, que esta va a ser el divertículo laringotraqueal. Acá tenemos al divertículo respiratorio que va a tener la evaginación y no, perdón, de la evaginación y va a formar el divertículo laringotraqueal, ¿ok? Ahora, este divertículo laringotraqueal es importante porque este va a empezar a crecer y a su vez se va a desarrollar el primordio pulmonar. Ojo, es diferente a esto, ¿ah? El primordio pulmonar o también llamado yema pulmonar, que va a ser lo que va a dar inicio a todo el aparato respiratorio. ¿Ok? También, luego de esto, así como en el aparato cardiovascular habían pliegues, acá no es la excepción, también van a haber pliegues. Y este pliegue se va a llamar traqueoesofágico, ¿ok? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a separar, acá lo tenemos, pliegue traqueoesofágico. Y aquí debe estar, mira, acá lo tenemos ya cerrado, este, este va a cerrar la unión que había en un inicio de la tráquea y el esófago. ¿Qué pasa si es que no hay este pliegue? Un caos total, lo que básicamente ingerirías agua y esta no iría a tu esófago, sino iría a tus pulmones, ¿ok? Eso es grave, ¿ok? Entonces, la parte ventral va a ser la tráquea, que acá esta,
esta va a ser la tráquea, y por la parte dorsal vendría a ser el esófago, ¿ok? Y aquí está el pliegue que está formado para dividir ambos, ¿ok? Entonces, el conducto laringotraqueal en su parte proximal va a dar un orificio laringio, ¿ok? Y ese orificio laringio va a ser el primer paso para que se forma la laringe, ¿ok? Laringe derivada de orificio laringio. Y esa laringe, a su vez, se va a formar con cuerdas vocales, ¿ok? Con lo que hablamos. Y en su parte distal de esta va a estar la yema pulmonar, ¿ok? Y esta yema pulmonar, que es importante porque es lo primero para los pulmones, va a formar las yemas bronquiales, ¿ok? Que también es importante. Básicamente, parte distal va a ser tantas la yema pulmonar como la yema bronquial. Ahora, importante, teníamos visto que se iban a formar las yemas. Acá ya tenemos una formación en la quinta semana de bronquios, ¿ok? De bronquios, importante, los bronquios. Tenemos primero el bronquio primario, que van a ser dos, que van a ser derecho e izquierdo. Básicamente son pulmones, ¿ok? A futuro, ¿ok? Luego tenemos al bronquio secundario, que en el derecho va a haber 3 lóbulos y en el izquierdo va a haber 2 lóbulos. Esto lo deben, bueno, no sé si lo deben saber, porque no sé si han llevado pulmones, pero básicamente acá tienen un punto gratis y es que no lo he llevado. Cuando les pregunten cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho, dicen 3 de frente a, y cuando le dicen cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo, le dicen 2. ¿Ok? Eso es un punto para que ustedes tengan en anato, ¿ok? Porque lo van a llevar, si es que aún no lo han llevado. Y finalmente se dan los bronquios terciarios. Estos van a ser segmentos pulmonares que van a ser 10 en el lado derecho y 8 o 9 en el lado izquierdo. Esto lo toman, no lo he visto mucho, pero igual apréndanselo, ¿ok? Las 24 semanas, ojo, demasiado tiempo después, va a haber otras estructuras importantes que se van a dar. Sin embargo, en esta ocasión van a haber ciclos, ¿ok? Que pues, se van a ramificar. Van a haber en total 17 ciclos de ramificaciones hasta que se van a desarrollar los bronquiolos respiratorios, ¿ok? Importante, se desarrollan bronquiolos respiratorios en la 24ª semana de desarrollo. ¿Por qué se da esto? Por los ciclos de ramificaciones. ¿Cuántos son? 17. ¿Ok? Después del nacimiento se pueden dar también hasta 7 ciclos más. Más adelante, en una diapositiva básicamente, vamos a ver que inclusive los neonatos van a tener todavía van a aparecer ciertas cosas en sus pulmones, ¿ok? Para estar más ventilados, más perfundidos, ¿ok? Ventilados es que reciben oxígeno y perfundidos son que reciben sangre, ¿ok? Ahora, el origen germinativo. Les había mencionado al inicio que había 3 capas súper importantes, ¿ok? Súper importantes. ¿Para qué? Para que se desarrolle el pulmón. El pulmón, no solo el pulmón, a todos los órganos, ¿ok? Pero en este caso es el pulmón. Una de ellas va a ser el endodermo. Del endodermo, ¿qué va a derivar? El epitelio. Aquí lo tenemos, epitelio. No sé si han llevado ya este aparato respiratorio en histología, pero ahí también hay epitelio, ¿ok? Que es un epitelio importante. No se lo quiero decir porque tienen que ustedes saberlo, ¿ok? Luego, las glándulas del aparato respiratorio. ¿Ok? Estas también van a ser derivadas del endodermo. Básicamente, son ambas, epitelio y glándulas, ¿ok? Si les preguntan. Que no creo, aunque no, sí, esto sí, de las capas sí es bien preguntado, ¿ok? Y del mesodermo va a derivar el tejido conectivo, lo que está aquí, el músculo liso. ¿Dónde está el músculo liso? Bueno, aquí está, músculo liso, no estriado, acá es liso, ¿ok? No es estriado. De ahí tenemos el cartílago, que vendría a estar aquí, es esto. Y bueno, los capilares y la pleura, ¿ok? Capilares básicamente es lo que hace para que haya bueno, lo que da sangre, ¿ok? Y la pleura es importante porque tenemos tanto pleura visceral como parietal. En anato lo van a ver, pero les voy adelantando. ¿Qué pleura? Mira, cuando tú, por ejemplo, yo ahorita puedo sentir un dolor en el pulmón, ¿ok? Adentro del pulmón puedo sentir un dolor, pero mi dolor no es del pulmón, el pulmón no me está dando dolor, sino lo que me está dando dolor va a ser la pleura, ¿ok? Y esa pleura se divide en visceral y parietal. Específicamente la pleura, que tiene sistema nervioso para que sientas dolor, viene a ser la parietal. Eso ténganlo como un dato de anato, ¿ok? Acá yo les doy todos los datos que me acuerdo de su ciclo, ¿ok? Ahora, factor de transcripción, importantísimo. ¿Cuál va a ser el más importante? El TBX4, ¿ok? Ese va a ser el más importante para que se desarrolle el pulmón, ¿ok? Como les había mencionado, habían varios genes con nombres raros, ¿ok? Eso apréndanselo porque sí o sí una de esas al menos le va a venir, ¿ok?
Ahora, otro dato importante, etapas del desarrollo pulmonar, ¿ok? Esto es súper importante. Vamos a tener la primera fase, ¿ok? Acá le voy a poner un 1. La primera fase que viene a ser la pseudoglandular. Y como su mismo nombre lo dice, ¿por qué básicamente es pseudoglandular? ¿Por qué se llama pseudoglandular? Porque parecen glándulas, ¿ok? Ahora, este va a ser de la quinta a la 17ª semana, ¿ok? Acá lo tenemos, aspecto glandular. Va a haber bronquios y bronquiolos terminales. La respiración aquí va a ser nula. O si es que acá tú lo sacas al feto, bueno, al feto o al embrión, no, quinta, bueno, sí, al embrión y feto, porque a partir de la octava ya no se considera, pero bueno, si sacas al embrión y el feto, o al feto, ahí su pronóstico de vida es cero, porque básicamente tú lo sacas y no va a tener con qué oxigenarse, ¿ok? No, no puede respirar, ¿ok? Básicamente es eso. Por eso es que se le pone pronóstico de vida cero, porque sus pulmones no están adecuados para el ambiente, ¿ok? Luego de ello, mira, aquí tenemos un rasgo más histológico, ¿ok? Aquí tenemos los capilares, que mira, si podemos ver, no hay conexión, no hay una conexión membrana alveolo-capilar, ¿ok? El alveolo no tiene, ni siquiera hay alveolos acá de por sí, el bronquiolo terminal no tiene conexión con el capilar, ¿ok? Y bueno, células de tejido conjuntivo, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos la fase canalicular, ¿ok? Entre la 16ª y 25ª semana. Aquí, ¿qué es lo que va a haber? Acá ya hay una mayor vascularización. Acá ya hay bronquios y un desarrollo de los bronquios y bronquiolos de mayor calibre. También van a haber bronquiolos respiratorios y sacos terminales, que a su vez estos sacos terminales en un futuro van a ser alvéolos, ¿ok? Punto importante, esto es importante. Estos sacos terminales van a ser alvéolos en un futuro. Y aquí ya la respiración es posible. Acá, si es que sacas al feto, ya va a tener más oportunidad de sobrevivir. No al 100%, no puede sobrevivir también, puede fallecer, pero hay una mayor posibilidad, a diferencia de la pseudoglandular. Luego de esto, vamos a tener otra fase más, que vendría a ser la tercera, acá le voy a poner cuarta. ¿Ok? La fase sacular o terminal, que va a ser del 24avo semana hasta el 9º mes o también hasta el nacimiento, ¿ok? O sea, hasta el nacimiento, básicamente. Ok, entonces, aquí van a aparecer los neumocitos redondos, eso es importante, apréndanselo porque tiene que ver no solo con embriología, con histología y con fisiología y con fisiopatología, etcétera, todo, ¿ok? Los neumocitos redondos, que a su vez van a ser células epiteliares alveolares tipo 2, ¿ok? ¿Y estas qué van a hacer? ¿Por qué son importantes estas? ¿Por qué tienen tanta importancia? Porque lo que liberan es surfactante. ¿El surfactante para qué es importante? Si tú liberas surfactante, tus pulmones no se van a comprimir, no se van a colapsar, ¿ok? No va a haber un colapso alveolar. En cambio, si es que hay una falla de estas células, apenas nazcas, tus pulmones colapsan y básicamente va a haber problemas, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y también ya hay un contacto con capilares. A ver, aquí lo podemos ver mejor. Aquí está. Fibra de elastina, como dato, apréndanselo. Acá ya tenemos el bronquiolo respiratorio, miren, bien formadito, ¿ah? Ya está bien formado. Tenemos los sáculos terminales, que les había mencionado que era importante, ¿ok? Ahí tenemos los alvéolos, los capilares, que ya tienen contacto, ¿ah? Ya hay un contacto entre ambos, ¿ok? Entre los áculos terminales que les había mencionado que era, ¿se llama esta cosa? Alvéolo primitivo, ahí está. Que eran alvéolo primitivo y hay un contacto, ¿ok? Es decir, ya está próximo a darse la membrana alveolo-capilar. Todavía no se da, pero ya está próximo a que se dé eso, ¿ok? Y bueno, básicamente eso, ¿ok? Hay contacto sanguíneo, hay un contacto capilar y sáculo terminal. Ahora, la última fase vendría a ser la fase alveolar. Esta va a ser desde un periodo fetal tardío hasta los 8 y 10 años. Les había mencionado que cuando tú nacías, inclusive, todavía había cierta aparición de nuevas cosas, ¿ok? Cierto desarrollo, ¿ok? Un ejemplo, el timo se degenera, ¿ok? Básicamente, como en la pubertad, ¿ok? Como a los 8 o 10 años, o 9 inclusive, se degenera el timo, ¿ok? Acá va a haber más cosas, ¿ok? Va a constituir, va a construir, ¿ok? Acá ya se da la membrana alveolo-capilar, importante para toda su vida, ¿ok? La membrana alveolo-capilar, ¿para qué sirve? Para que haya tanto ventilación, ¿ok? Ventilación como perfusión, importante, todo esto es importante, ¿ok? Es súper importante para ustedes, para todo su ciclo, para toda su vida de médicos, ¿ok? Ventilación, perfusión
Y también, intercambio de qué cosas, bueno, pues de oxígeno y de CO2, ¿ok? Que básicamente, cuando aspiramos oxígeno, cuando expiramos, CO2, ¿ok? Eso es básicamente. Y acá ya hay una membrana alveolo-capilar y además de ello van a haber cierta multiplicación de alvéolos. Van a haber más alvéolos, vamos a tener mayor capacidad inspiratoria y respiratoria y finalmente los capilares ya van a estar pegados, ¿ok? Miren, acá ya están pegaditos, ya están básicamente, ya están cerquitos, ¿ok? Hay un contacto, ¿ok? Hay un contacto mayor. Y eso es importante de la fase alveolar, ¿ok? Importante, membrana alveolo-capilar. Y con esto terminamos toda la semana de, ¿cómo se llama esto? De, em, de cardiovascular y de respiratorio, ¿ok? Aquí únanse al Kahoot, si los que deseen, ¿ok? Creo que es máximo 10. Los que no pueden escribir por el chat, ¿ok? Puedo activar el chat. Ok, ahí lo tenemos. Si pueden, únanse, los que quieran, ok. Si es que no quieren Kahoot, también nos avisan, ok. Y acá acabamos con la clase, ok. Son en total, 10, 10 preguntas, ok. Ahí está la clave. Lo voy a poner en el chat de, del, del, del grupo, ok. 617-1119. Ok. Lo voy a esperar, voy a ponerle grabación, les espero 2 minutos, ¿ok? Entonces, para la grabación un rato. No, no, continuamos con la grabación, ok, ahí están. Mira, con que si son en 5 lo inicio, ¿ok? O inclusive con los dos también. En total son 10 preguntas, ¿ok? Para que, este, son fáciles, algunas son de verdadero y falso, y otras van a ser, de opciones múltiples, ¿ok? En el caso de hoy día no las puse en las PPTs, ¿por qué? Porque iba a haber Kahoot, ¿ok? Si no, las hubiera puesto en el PPT, ¿ok? Si no, los pongo como ustedes quieran, ¿ok? Si lo quieren en el PPT, aún mucho mejor, ¿ok? El máximo es 10, ¿ok? No más. Si veo que se unen bastantes, pues tendré que pagar, la versión, premium, creo que sí se llama, ¿ok? Yasuno Kiyoshi, Alexander, Luciana, Grace. Miren, en este Kahoot, ¿qué es lo que he puesto? He puesto algunas preguntas de. ¿Cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya falta uno y iniciamos, ¿ok? Los que no se unieron, si quieren, pueden ponerlo en, en el chat o anótenlo en su papel y ven que ya está bien. Y pues, uy, se unieron más, no sabía. Ok, bueno, ya, como les había mencionado, hay alguna. Miren, he tratado de poner algunas preguntas de la clase no solo de esta, sino de la anterior, ¿ok? De la de placenta. Creo que puse una nada más, porque en esa clase sí puse las preguntas en el PPT, ¿ok? A diferencia de las de aquí, donde obviamente para que el más dinámico lo puse acá, ¿ok? Entonces, empezamos, ¿ok? Si pueden, pónganlo en el chat o si no, dentro de ustedes ya queda si es que respondieron bien o no, ¿ok? Entonces, empezamos. A ver, embrio, asesoría por pares, semana 8. 3, 2, 1. A ver, ¿cuál es la pregunta? El cordón umbilical, ¿cuántas venas y arterias tiene? Ese es de la semana pasada, ojo. Les había mencionado que era importante, ¿ah? Ok. Tienen 20 segundos, ¿ok? No está tan difícil, ¿ah? Si le preguntan en este examen es regalado, ¿ok? Básicamente, ¿ok? Porque es de las más fáciles. Ok. Una vena y dos arterias. Bien, la mayoría respondió una vena y dos arterias. Mira, dos venas y una arteria. Claro, ahí, mira, imposible que sean estas. Ahí ustedes, la mayoría de estudiantes se confunden y que ponen dos venas y una arteria, porque sí, porque básicamente son los mismos números, pero la diferencia está entre si es vena o es arteria, ¿ok? Así que denle una repasada, acuérdense, una vena y dos arterias, a diferencia del cuerpo humano normal. Básicamente es todo lo contrario del cuerpo humano normal. El cuerpo humano normalmente tiene una arteria y dos venas que drenan, ¿ok? Aquí es diferente, aquí viene a ser una vena y dos arterias, ¿ok? Entonces, tenemos Micael, Alexander, Grace, Ana, Nietzsche, ¿ok? Tenemos
¿Es verdadero o falso? ¿Hay respiración por parte de los pulmones en la vida intrauterina? Yo les había mencionado, ojo, les había mencionado un dato importante en esta. Les había mencionado. A ver, 12 segundos. El tema del día de hoy ha sido bastante larguito. Esto no me lo recordaba así. Ok, falso, ok, chicos. Fue mayoría, creo. Sí, mayoría. Los pulmones dentro de la vida intrauterina no sirve para captar oxígeno, ¿ok? Acá tú sí expiras, ¿ok? Normal, es lo normal. Sin embargo, de la vida intrauterina, la manera que captas oxígeno es por la madre, ¿ok? La madre capta oxígeno y a través de qué? De la vena umbilical va a transportar la sangre oxigenada, ¿ok? Y les había mencionado también que no había un 100% de sangre oxigenada en el cuerpo, ¿ok? Y calavera, ¿ok? Vamos. 3 de 10. La tetralogía de Fallot. ¿Qué puede haber en recién nacidos? Ojo, la mencioné. Esta está difícil, pero la mencioné yo. Fallas renales, fallas en los movimientos, buena circulación o crisis de hipoxia. ¿Cuál? He mencionado que era importante porque lo iban a ver en sus clínicas, en sus hospitales, en todo lo que vayan. Ok, crisis de hipoxia. Sí, chicos, fallas renales, no, no, o sea, no necesariamente, ¿ok? Lo característico de la tetralogía de Fallot son las crisis de hipoxia. Es porque la parte distal de los dedos, tanto de la mano como del pie, van a estar de color violeta y tus labios también de color violeta, tus ojos de color violeta. Vas a parecer Thanos, básicamente, ¿ok? Eso es lo característico de la tetralogía de Fallot, ¿ok? Buena circulación, esto sí, no es, ¿ok? Nadie me ponga el verde, por favor, porque lo ahorco, ¿ok? Buena circulación no es. Estos podrían ser, pero no. Lo característico es crisis de hipoxia. ¿Ok? Tenemos Ana, vuelve a primero, Naomi, Michelle. Sube 3 lugares, Bruno está, él es escalador más alto. Ok, siguiente. ¿Qué tenemos? En los bronquios secundarios, marque la relación con a la que tryhard está esta. ¿Ok? A ver. Derecho, un lóbulo, izquierdo, 2 lóbulos, derecho, 3 lóbulos, izquierdo, 2 lóbulos, derecho, 6 lóbulos, izquierdo, 2 lóbulos, derecho, 3 lóbulos, izquierdo, un lóbulo. Le dije que esto era importante para su nato y le dije que le podían preguntar su doctora, les puede decir cuántos lóbulos hay en el lado derecho, ustedes ya sabían. ¿Cuántos lóbulos hay en el lado izquierdo? También ya sabían, ¿ok? Eso es importante. Bien, 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 bien. 10. Eso significa que sí han estado atentos, ¿ok? En los bronquios secundarios, la relación correcta obviamente es derecho 3 lóbulos, izquierdo 2 lóbulos, ¿ok? Eso inclusive hasta ahora, ¿ok? Como dato, sí o sí, le pueden preguntar en su final de anato, o en su, bueno, final, primera parte de anato, porque ahora son 4, si no mal tengo entendido, ¿ok? Estos sí son imposibles, y bueno, con ninguno se pudieron haber confundido, ¿ok? Porque está bien notoria la pregunta. Ahora, siguiente, ¿qué tenemos? Pregunta quinta de décima. ¿El cuarto arco aórtico es rudimentario o no? Les había mencionado que había uno rudimentario, ¿ok? Ala, todos marcaron rápido, ¿ok? A ver, vamos a ver si es que la aciertan, ¿ok? Les había mencionado que uno solo era, ya miren, sí, ¿ok? 9 de 3, ¿ok? Escúchenme. El único arco aórtico que va a ser rudimentario y que no va a tener tanta implicancia en la vida adulta, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? A ver, si alguien sabe, porque lo mencioné El varias veces, ¿ok? quinto. Exacto. El quinto es el único arco aórtico que no va a tener tanta implicancia, ¿ok? ¿Les pueden preguntar eso? Sí, lo más probable es que le pregunten en su final, ¿ok? Siguiente, ¿qué tenemos? ¿Cómo es denominado la primera fase del desarrollo pulmonar? Uy, eso está difícil, Les había mencionado que tenía una peculiaridad bastante histológica, ¿ok? En la fase, ¿ok? Canalicular, pseudoglandular, alveolar o sacular. A ver si la sacan. Fue uno de los últimos temas que vimos. Bien, ahora, ¿cuál es la primera? Pseudoglandular. ¿Por qué? Porque tenía un aspecto básicamente de glándulas y también les mencioné un dato importante que apréndanselo, apréndanselo, apréndanselo. Este es importante. ¿Por qué? Porque era incompatible con la vida. Es decir, tú sacabas al embrión de ahí y se te moría apenas lo tengas aquí en los brazos, ¿ok? Porque es incompatible con la vida. A diferencia del canalicular, alveolar y sacular, que ese hay posibilidades todavía de sobrevivir, ¿ok? Excepto los terminales, obviamente. Y tenemos. Ana tiene una racha de 6 respuestas correctas. Bastante bien. Solo falló en la primera, creo, o en todas, creo que lo hizo bien. ¿Llega 100% de oxígeno al feto? Importante, ¿eh? ¿100% de oxígeno llega? Yo no sé, yo creo que sí, Vamos a ver si es que la sabe. Yo creo que sí llega 100% de oxígeno al feto, No, yo creo que sí, porque sí, siempre, o sea, para eso viven, ¿no? Para tener 100% de oxígeno.
Y la respuesta es falso, exacto. No llega 100% de sangre oxígeno porque había 5. Le dije que había en total 5 combinaciones de sangre, ¿ok? Tanto con el hígado, también con la aurícula, etcétera, ¿ok? Y tampoco a nosotros, ¿ah? A nosotros, a los órganos, no llega al 100% nunca, ¿ok? Eso ténganlo como un dato de fisiología. Bien, bien, bien. Sí, racha de 7 respuestas. Muy fáciles creo que le he hecho. La próxima sí voy a ponerles problemas de ENAM, ¿ok? ¿Quién desarrolla los arcos aórticos? Uy, ¿quién desarrolla los arcos aórticos? ¿A cuál de las siguientes estructuras? Mejor hubiera puesto. ¿Cuál de las siguientes estructuras da origen a los arcos aórticos, ¿ok? Vena pulmonar, vena cava, seno venoso o bulbo arterioso. A ver. Esta, miren, acá les voy a dar un truco cuando termine, ¿ok? Ahora, escúchenme, chicos. Arcos aórticos, ¿ok? Arcos aórticos. Esa estaba fácil, ¿ok? Arcos aórticos. ¿Aórticos a qué les suena? ¿Les puede sonar a quién? A la aorta, ¿ok? ¿Y la aorta qué es? Una arteria, ¿ok? Entonces no puede ser ni una de estas. No puede ser ni seno venoso, ni vena pulmonar, ni vena cava. Porque los arcos aórticos básicamente son arterias, ¿ok? Inclusive te dan la arteria maxilar, les había dicho, ¿ok? Entonces, ¿quién va a desarrollar estos arcos? El bulbo arterioso, ¿ok? A diferencia de lo que te da los arcos aórticos, ¿ok? Porque lo que te da los arcos aórticos es otra cosa, que también te puede dar ciertas venas, ¿ok? Pero es diferente, ¿ok? Ahora, esta fue lo más difícil. Ahora tiene la racha 8 respuestas, ¿ok? La novena, ¿ok? La penúltima. El primer y el segundo arco aórtico, ¿aparecen primeros o no? Está regalada. Miren, lo de verdadero y falso le sirve para su examen porque su examen le pueden poner marque el enunciado correcto y te ponen un montón de falsos. Esas preguntas son las más pesadas porque tienes que ver y también son las más posibles de sacar si es que no te sabes la respuesta. ¿Ok? Verdadero, ¿ok? Escúchenme. El primer y el segundo arco aórtico son los primeros que aparecen y a su vez de estos van a aparecer el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿ok? En total son 6. Finalmente, la última pregunta, que no sé cuál puse, ya me olvidé. Esther está de vuelta con una racha de respuestas de 3. A la próxima lo voy a hacer de 20, creo, ¿ok? En el 22º día, respecto a la circulación del corazón, hay... ¡Hala! ¿Qué traje, hermano? Esta sí está difícil, ¿ah? Ya, yo sé cuál es, ¿ok? ¿Cuál es para ustedes? Tubos endocárdicos primitivos, ninguno, puede ser también, ¿ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede haber otras cosas, ¿ah? Nadie sabe. Había mencionado que los días apréndanselo como la palma de su mano. Sí, tubo cardíaco único. Bien, sí, lo hicieron bien, ¿ok? La mayoría. Tubo cardíaco único es lo importante a la circulación del corazón. ¿Por qué? Ninguno no es, porque sí, sí va a aparecer algo sí o sí, y está entre estos tres. Primero que aparecía, los dos cones cardiogénicos, ¿ok? Luego que aparecía, los tubos endocárdicos primitivos, y finalmente, el tubo cardíaco único. Eso es lo característico del 22º día, donde se formaban estos dos pequeñines, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver los ganadores. Ahí le voy a dar siguiente. Podio. Tercero, Bruno. Bien, 7.702 puntos, bravo. Alexander, casi igual como mi nombre, 8.248 puntos. Y el primer puesto, ¿quién viene a ser? Ana, con 8.894 puntos. Y bueno, los finalistas, que vienen a ser el cuarto y el quinto puesto, Esther y Naón, ¿ok? Entonces, chicos, eso viene a ser todo de mi parte el día de hoy, ¿ok? No se vayan a un rato, les voy a pasar el post-test